YouTube, ¿cómo están? Yo soy tu amigo Gustavo Solís y aquí estamos en un video más y el tema de hoy es la importancia de la fe en tiempos de COVID-19. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial e importante para este canal. Él es el pastor Armando Anguiano de el Ministerio de la Iglesia ubicado en Guadalajara, Jalisco, Zapopan. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Gracias, muchas gracias. Gracias por tu invitación y bueno, estamos contentos de poder estar en tu programa y pues mandamos un saludo a las personas que nos van a ver y a seguir en esta transmisión. Muchas gracias y al contrario, nosotros estamos contentos por haber aceptado esta invitación. Y bueno, esta conversación va a estar basada en el libro de Filipenses capítulo 4, que es cuanto lo que propuso el pastor al momento de contactarlo para hacer la entrevista. Y el apóstol Pablo en el versículo 1 empieza así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y me llamó mucho la atención la palabra estar así firmes y me hizo reflexionar la siguiente pregunta. ¿Cómo luchar contra la inseguridad en mi corazón en estos tiempos que estamos viviendo? Sí, bueno, creo que la palabra firmeza podríamos relacionarla a algo que está de alguna manera bien anclado o bien cimentado. No significa que porque sea firme no se mueva. Pensaría tal vez en algún edificio que tenga gatos hidráulicos o alguna edificación muy alta que esté bien cimentada, que esté bien plantada. Y seguramente pueden venir cosas o movimientos que pueden hacer que esta edificación pueda sufrir ciertos movimientos, pero si está bien firme, podrá moverse pero no caerse. Creo que estamos enfrentando tiempos, Gustavo, en donde estamos todos siendo muy retados en nuestra fe, en donde de alguna forma todos, absolutamente todos, nos hemos movido y hemos tenido diferentes pensamientos y diferentes sentimientos y emociones durante este tiempo. Pero sin embargo, si estamos firmes en Jesucristo, si estamos firmes en su palabra, vamos a poder, a pesar de ser sacudidos, permanecer en pie para poder avanzar a lo que sigue, ¿no? Así es. Y la siguiente pregunta sería respecto a este mismo versículo. ¿Qué hacer si siento ansiedad en mi corazón y no siento la paz de Dios en mi vida por las mismas circunstancias? Sí, bueno, más adelante, como decías, Pablo, en el verso 4, del 4 al 7 o al 8, hay varias indicaciones que él nos dice. Entonces, lo primero que él nos dice en el verso 4 es que estemos alegres, pero en el verso 6, él está hablando acerca de lo que mencionas de la ansiedad. En español dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. En algunas versiones en inglés dice que no estén ansiosos por nada, sin embargo, oren por todo. Creo que cuando podemos sentir más ansiedad en nuestra vida es cuando nosotros tomamos los problemas en nuestras manos y queremos resolverlos por nuestra propia cuenta. Creo que hoy, más que nunca, en la situación en la que nos encontramos, necesitamos mucho de la ayuda de Dios y también necesitamos saber que hay alguien más que puede ayudarnos a resolver lo que hoy probablemente tú y yo y muchos de nosotros no podamos resolver. Cuando nos enfocamos en nuestros problemas, empieza a crecer la ansiedad. ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a poder regresar o encontrar un trabajo si lo perdiste? ¿O qué voy a hacer para poder reactivar mi negocio, mis clientes, etcétera, etcétera? Muchos de los que seguramente nos escuchan hemos caído en deudas debido a esta situación y entonces las deudas pueden producir cierta ansiedad y podemos llegar a pensar cómo voy a pagar, etcétera. Cuando nosotros, en lugar de concentrarnos en el problema, oramos, lo primero que sucede es que de alguna forma nos hacemos conscientes de que hay alguien más
a quien podemos recurrir, que es Dios, que es grande, que es poderoso, que es ilimitado. Y creo que lo primero que la oración hace es desviar nuestra atención de nosotros mismos y de nuestros problemas y circunstancias, y podemos poner nuestra mirada en Jesús, podemos poner nuestra mirada en Dios, y a través de la oración establecer un contacto en el cual podamos sentir paz, experimentar tranquilidad. Y este comienzo de dinámica, sin duda alguna, también en la parte espiritual, nos permite que la ansiedad disminuya y finalmente se vaya. Así es. Y usted está en lo correcto, ya que más adelante el apóstol Pablo en algunos versículos nos enseña que aprendamos a vivir tanto en pobreza como en abundancia. La pregunta que le quiero hacer, ¿por qué es importante agradecer a Dios en todo tiempo? Bueno, creo que es muy fácil, por ejemplo, Gustavo, que podamos agradecer a Dios cuando todo está bien. Sin duda, como lo mencionas, tenemos que ser agradecidos cuando estamos bien y cuando estamos mal, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, pero creo que cuando todo está bien es muy fácil poder agradecer. Creo que cuando las cosas están mal o no salen de acuerdo a lo que nosotros tenemos planeado, o incluso van más allá y puede incluso entrar alguna parte de dolor o alguna parte de sufrimiento, la palabra nos dice que estemos agradecidos porque la gratitud de alguna forma abre las puertas para que podamos sentirnos bien. Creo que a pesar de toda circunstancia podemos siempre tener recursos por los cuales agradecer, y creo que la gratitud nos hace centrarnos en cosas un poco más reales y verdaderas. Te doy algunos ejemplos. Probablemente podamos estar muchos en una situación muy complicada en medio del COVID, pero podemos darle gracias a Dios porque tenemos vida, podemos darle gracias a Dios porque tenemos salud, podemos darle gracias a Dios porque a lo mejor hoy alguien de nuestra familia nos dio un abrazo, y podemos dar gracias porque tenemos alimento. Cosas que de repente en nuestra dinámica de vida cotidiana las damos por hecho. Por ejemplo, en mi caso personal y en el caso de mi familia, algo de lo que más he valorado en este tiempo y que puede ser muy común para muchos es poder recibir un abrazo de alguien. O sea, estamos en una temporada en donde no podemos saludarnos, donde no podemos vernos, donde no podemos abrazar a las personas, pero el poder sentir el abrazo de alguien de tu casa, de tu familia, de tu esposa, de tu mamá, de un hijo, es algo que trae un significado grande a nuestra vida. Muchos pueden estar probablemente también viviendo en esta circunstancia en soledad y no tienen quien les dé un abrazo, pero ellos pueden de repente tal vez tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura bíblica, en donde puedan experimentar las respuestas de Dios, la presencia del Espíritu Santo, y siempre hay cosas por las cuales estar agradecidos. Creo que la gratitud debe de ser una forma de vida, y cuando las cosas están bien, alabamos y damos gracias a Dios, y cuando las cosas se complican, también alabamos y damos gracias porque al final del día, Dios sigue siendo Dios, y lo que hacemos con nuestra gratitud es rendirnos delante de Él, ¿no? Así es, justo. Y ahora la última pregunta que le quiero hacer. Sin duda estamos viviendo tiempos de dificultad donde no podemos salir a las calles y hacer la obra del reino de Dios. ¿Cómo evangelizar, discipular y hacer obras de beneficencia a través de estas circunstancias? Bueno, creo que probablemente esa sea tal vez la pregunta más difícil, y creo que algo que podríamos intentar hacer es utilizar la tecnología, y me refiero principalmente a 3 o 4 herramientas que podría ser llamadas telefónicas, mensajes de texto, redes sociales y conversaciones de este tipo a través de alguna plataforma. La gente está necesitada de una palabra de ánimo, de una palabra de afirmación,
de un mensaje de esperanza. Muchos están en medio de esta calamidad o de esta temporada con preguntas en donde no saben por qué está pasando lo que está pasando. Y los que tenemos la fortuna de conocer a Jesucristo, dice en Corintios también que Cristo en nosotros es la esperanza de vida. Entonces, creo que algo que podemos hacer para evangelizar es buscar a la gente que amamos y que conocemos. Algo que yo he hecho y que sugiero que podamos hacer es de repente buscar amigos con los que no hemos hablado en algún tiempo y preguntarles, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Necesitas algo? ¿Sabes? Me gustaría poder orar por ti. O si alguien abre su corazón y tiene alguna necesidad específica de comida, de oración, de depresión, poderle decir, oye, pues te voy a hacer llegar una despensa o te puedo ayudar de esta forma. O si estás triste, déjame orar por ti. Poder incluso muchas veces escuchar a las personas puede ser muy sanador y muy restaurador. Creo que en el caso de nuestro ministerio, tanto mi esposa como yo, lo que hemos dedicado mayor tiempo en esta temporada de cuarentena es atender a personas por teléfono, escucharlos. Y aunque todo se detiene, sabemos, Gustavo, que el Evangelio no se detiene y que Dios no se detiene. Sabemos que Dios no está limitado a un espacio incluso de tiempo, mucho menos físico o mucho menos de geografía. Entonces, yo creo que podemos confiar que cuando oramos por una persona, el Espíritu Santo pueda hacer algo, pueda tocar la vida de esa persona y que de alguna manera podamos llevar las buenas nuevas, ¿no? La palabra evangelio significa buenas nuevas y creo que también es algo que nos va a traer propósito en este tiempo. Si nos levantamos en el día y no tenemos nada que hacer, tal vez nos vamos a sentir tristes, frustrados y con desesperación, pero si dedicamos un tiempo para poder hablar con alguien y para poder serle útil, orar por esa persona, animarlo, afirmarlo, eso también va a traer un propósito a nuestra vida y va a haber un ganar de los dos lados. Por un lado vamos a sentirnos bien porque estamos siendo productivos, estamos siguiendo comunicando el mensaje de Dios y por otro lado sabemos que personas van a estar abiertas y van a estar disponibles y al final del día es la obra de Jesús, es la obra del Espíritu Santo, lo que nosotros únicamente tenemos que hacer es tratar de llevar este mensaje, ¿no? Quisiera añadir algo más que pienso en lo particular. Desde mi punto de vista, y lo digo con mucho respeto, pero creo que la forma inadecuada de llevar el mensaje es tratando de compartir miedo o tratando de compartir que el mundo se va a acabar y tratando de hacer sentir a la gente con temor o sentir la falta de amor, sino todo lo contrario. Yo creo que en medio de la adversidad siempre tenemos que levantar a Jesús, tenemos que recordar que Él pagó por nosotros en una cruz y que su amor es interminable, es inagotable. Y creo que si nosotros hablamos de Jesús desde esta perspectiva, la gente puede estar mucho más abierta y receptiva para poder considerar y poder entregar y dar un paso para aceptar a Jesucristo en medio de lo que está pasando cada quien, ¿no? Amén, pastor. Por último, me gustaría que usted dedicara este tiempo para hacer el llamado de salvación para aquellas personas que lleguen a ver este video y no tengan relación con Dios o no han conocido a Dios. Sí, claro, con mucho gusto. Pues la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, dice que no hay ninguno que sea, que viva sin pecado, todos tenemos pecado de alguna forma o de alguna otra forma. Y en su inmensa misericordia Dios mandó a su Hijo Jesús a este mundo para que Él pagara por nuestro pecado. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte y Jesucristo lo que hizo fue por ti y por mí que me estás viendo, tomar el lugar que nos correspondía y
Cuando Jesucristo va a la cruz, Él paga por todos nuestros pecados y la Biblia nos enseña en Romanos que lo único que tú y yo tenemos que hacer es reconocerlo, es darle las gracias porque Él tomó el lugar que nos correspondía y cuando Él hace esto, las puertas del cielo son abiertas para que podamos vivir una vida eterna a su lado. Me gusta mucho la cita de Romanos 10:9 que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y creo que es más una actitud de fe que de repetir con la boca. Así que si tú me estás viendo en este momento y estás pasando por una temporada difícil en tu vida, o probablemente también fuiste cristiano y te has alejado de la iglesia o de Dios, creo que mucho del propósito del coronavirus y de la cuarentena es que personas podamos encontrarnos y reconciliarnos con Jesucristo. Así que si estás listo para hacerlo, si tú crees que necesitas a Jesucristo en tu vida, te voy a guiar para que puedas hacer esta oración conmigo en el lugar en donde estás y nos estás viendo. Te pido que cierres tus ojos para seguirme en esta oración. Si quieres poner tu mano en tu corazón, también puedes hacerlo. Y yo te voy a guiar para que puedas repetir estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por entender de tu amor. Yo sé que mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz para pagar por mis pecados. El día de hoy me arrepiento de mis pecados y Jesús, te acepto como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Pongo delante de ti todas las necesidades que tengo. Te pido que me bendigas, te pido que me levantes, te pido que me afirmes, que me des esperanza y que me des fe. Espíritu Santo, abro las puertas de mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. No, pues muchas gracias, pastor, por hacer este video, por haber aceptado la invitación y sabe que aquí en este canal es su casa y que tienen las puertas abiertas. Te agradezco mucho. La verdad es que qué increíble ver a chicos de tu edad con este deseo de poder hablar de Jesús. Te felicito. Gustavo, sigue adelante y pues esperemos que Dios te siga abriendo puertas en muchos lugares y me dio gusto poder estar contigo en este episodio. Muchas gracias, pastor, y ya sabe que seguimos en contacto para lo que le pueda ayudar, pastor. Claro que sí, te mando un fuerte abrazo y espero que todos en casa estén bien. Igualmente, ayer le envió un fuerte abrazo a su familia y también que esté todo bien allá en su familia. Bendiciones, Gustavo. Saludos. Saludos.